Habíamos visto, hemos estado hablando del potencial electrostático, cargas puntuales, de distribuciones de carga. Continuas de carga. Ahora lo que voy es, relacionado con esto, directamente, pues lo que nos vamos a preguntar es cuánto trabajo tenemos que hacer para crear una distribución de carga. Es decir, la energía potencial electrostática. La pregunta es, para darle un sentido más claro, es qué trabajo o cuánto trabajo tenemos que hacer para lograr una determinada distribución de carga en el espacio. Para lograr crear una determinada distribución de carga en el espacio. ¿De acuerdo? O sea, que no es gratis, iba a decir. Nosotros nos hemos preocupado, fijaos, hemos dicho, tenemos las cargas en una posición, cómo va a ser el campo electrostático que crean, cómo es el potencial electrostático asociado, pero no nos hemos preguntado cuánto hemos tenido que trabajar para lograr que las cargas estén en esa posición. Es lo que vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo que siempre, pues primero lo más sencillo, que es trabajar con cargas puntuales, y luego pues vamos a ver cómo podemos trasladar eso a una distribución uniforme de carga, y a su vez, además, como corolario, ver que ese trabajo nosotros lo vamos a poder, ese trabajo que podemos considerar como energía potencial almacenada en esa distribución, hemos trabajado, y ese trabajo pues, lo tenemos como, por ejemplo, ¿no? Es decir, el bolígrafo a una determinada altura sobre la superficie terrestre. Ahí lo que tenemos es el campo gravitatorio, ¿no? Y para tener el bolígrafo a una determinada altura, si está sobre la mesa y yo quiero tenerlo a una altura por encima de la mesa, he tenido que hacer un trabajo. Ese trabajo queda almacenado como energía potencial gravitatoria. Eso quiere decir que si yo suelto el bolígrafo, volverá a caer y esa energía potencial que tiene almacenada el sistema se va transformando, poder realizar un trabajo o simplemente se manifiesta como energía cinética. Aumenta la energía cinética, ¿entendéis? O sea que tenemos ahí almacenada. Y lo que vamos a ver es, parte de eso, como corolario, ver cómo esa energía que tenemos almacenada podemos asociarla a la energía que tiene el campo eléctrico en el espacio. Podremos entonces hacer como un promedio, pero ahí, lo mismo que en el Purcell, os voy a llamar mucho la atención porque es un punto de vista que se ve por todos los libros, es decir, bueno, la energía electrostática asociada con el campo en el espacio, pues es esta determinada. En ese momento os haré un aviso. Cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer y luego a continuación pues pasaremos a dipolos, eso espero. Primero para cargas puntuales. A ver, o sea que ahora imaginación y tenemos el universo vacío, ¿no? Entonces traigo una carga desde el infinito y la quiero poner en una posición, una carga Q en una determinada posición del espacio. ¿Qué trabajo tengo que realizar? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas? Para ver el trabajo, naturalmente, tengo que ver cómo es el trabajo, la fuerza por desplazamiento desde el infinito hasta una determinada posición R0. ¿Entendéis? Eso es lo que tengo que ver. Entonces necesito saber cuáles son las fuerzas que están, qué trabajo me cuesta. Tengo que vencer, o sea, si hay fuerzas que están actuando sobre esa carga, tengo que vencer, compensar esas fuerzas, de tal manera que yo lo pueda mover por el espacio. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? O sea, que si yo tengo, por ejemplo, aquí el bolígrafo, aquí en la mano, quiero decir, hay una fuerza
que es la fuerza de atracción gravitatoria que está ejerciendo la Tierra. Si yo quiero que cambie la altura del bolígrafo, naturalmente tengo que vencer esa fuerza. Es decir, que como mínimo tiene que ser una fuerza igual en módulo que la fuerza gravitatoria. Naturalmente estáis pensando que no puede ser exactamente igual, sino ligeramente superior, pero infinitesimalmente, porque, claro, muy lentamente lo podré subir. A mí, por el tiempo, me da igual. Pero en el límite es la misma fuerza, de tal manera que yo compenso esa fuerza. Estoy realizando un trabajo. Por lo tanto, tengo que fijarme en cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre esa carga. Pregunta sencilla, no hay nada en el espacio, la traigo desde el infinito, ¿qué fuerzas se están ejerciendo? Ninguna, por lo tanto, no me cuesta nada. La primera carga no me cuesta traerla a ninguna posición del espacio, ningún trabajo. ¿Eso lo ha entendido todo el mundo? La Q sub 1, vamos a llamarlo la primera carga. Y ahora, naturalmente, tengo la primera. Ahora digo, bueno, yo quiero traer otra desde el infinito, que es donde tengo el almacén. Y la quiero situar, tengo aquí la carga 1, ahora tengo que traer la carga 2 desde el infinito. Y situarla a una distancia finita de la primera carga. Bueno, ahí ya entonces tengo que tener cuidado, porque hay una fuerza, que es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Tendré que vencer esa fuerza. Esa es la fuerza, depende de si es de repulsión o de atracción, tengo que vencer. O sea que tendré la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Ahí tendré entonces la fuerza entre las cargas, entre la 1 y la 2, será la constante de Coulomb, o en función de la permitividad del espacio libre, 4pi1 dividido por 4pi epsilon sub 0, y tendré la carga 1 por la carga 2, ¿de acuerdo? Y tendré, como es la distancia R12 al cuadrado, por el vector unitario que me da esto. ¿De acuerdo? Es decir, que yo tengo que vencer, esta sería la fuerza que se están ejerciendo entre la 1 y la 2. La fuerza que tengo que hacer yo, naturalmente, es esta otra. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve claramente? Se ve aquí en el... Esto es F. Bien, y el trabajo que tendré que hacer será, naturalmente, F por diferencial, desde el infinito hasta la posición final que va a ocupar la carga 2, R2. La segunda fuerza es F2. F12, esta, la que ejerce la carga 1 sobre la 2. Esa es yo traigo la primera, eso no me cuesta nada porque no hay ninguna fuerza. Ahora tengo que traer una segunda carga y ponerla en una determinada posición del espacio. ¿No? Estoy creando una distribución discreta. Lo de discreta significa que son cargas puntuales, posiciones discretas del espacio. Entonces, lo más sencillo es una. La primera no me cuesta nada. Si tengo dos cargas a una determinada distancia, pues primero traigo una y luego traigo la otra. Alguien se puede preguntar si a lo mejor es diferente traer primero la 2 y luego la 1, pero como veis, en esta fuerza es intercambiable 1 y 2, por lo tanto me va a dar igual cuál traigo primero. ¿De acuerdo? Y ahora estoy preguntándome, bueno, sé cómo es la fuerza que ejerce una sobre otra, la 1 sobre la 2, ¿qué fuerza tengo que realizar yo? Una que compense esa fuerza. ¿De acuerdo? Por eso pongo el menos. Y ahora, ¿qué trabajo estoy realizando? Naturalmente, pues, desde el infinito hasta la posición que yo quiera alcanzar, R2, de F, la fuerza que estoy realizando yo, ese es el trabajo que estoy yo realizando. ¿De acuerdo? Es decir, que será menos hasta esa posición final de F12 por diferencial. Y este es el trabajo que realizo yo, y esto lo asocio a una energía potencial. Bueno, vamos a ver, o sea, no solo esta expresión, sino decir, si la fuerza es esta,
Entonces, al hacer esa integral, primero, una cosa importante, es decir, a lo mejor depende de cómo lo traigas tú desde el infinito hasta esa posición. O sea, que si tú sigues un camino, tienes que realizar un trabajo. Y si sigues otro camino, es otro trabajo diferente. Pero, como hemos visto al tratar el potencial electrostático, es independiente del camino. Gracias a eso yo puedo hablar de energía potencial. Primero, la fuerza es conservativa y eso tiene asociado una energía potencial. Por eso va a ser una energía potencial electrostática. El trabajo es independiente, para esta fuerza, es independiente del camino que sigue. La demostración quedó hecha ya con el potencial electrostático. De tal manera que, además, de rebote podemos... Tenemos aquí... ¿Cuál era el resultado de hacer esa operación? ¿Qué crees? Uno dividido por 4 pi epsilon sub 0, o la constante de Coulomb, el producto de las cargas, dividido por la distancia, no la distancia al cuadrado, entre la distancia final, en la posición final, donde tengo las cargas. Esta era la 1 y esta es la posición final de la 2. Esta distancia es R12. Entonces, si vuelvo a repetir que no lo voy a hacer como veis, en esa integral que teníamos que resolver, ¿no? ¿Qué pasaba con el diferencial? Tenía que hacer el producto escalar. Entonces proyectaba en la dirección radial, los puntos suspensivos, y lo que me quedaba era esa expresión inversamente proporcional a la distancia. Muy bien, genial. Eso sería, digamos, sí. Digamos, porque quiero mostraros que queda almacenado como energía. O sea, vamos a ver, si yo cojo el bolígrafo, por eso insisto otra vez, porque es más cotidiano lo del... Fijaos la equivalencia casi absoluta que hay entre el campo electrostático y el campo gravitatorio. Como lo vemos todos los días, es decir, yo tengo aquí el bolígrafo sobre la mesa y yo quiero ponerlo en una posición más alta. Todo el mundo está pensando, tienes que realizar un trabajo, para eso voy al gimnasio, iba a decir, ¿no? Bravo. Entonces, levanto mis 100 kilitos y los pongo aquí. Ese es el objetivo de la asignatura. ¿De acuerdo? He realizado trabajo. Eso queda almacenado como energía potencial del sistema, que se manifiesta simplemente en que si yo suelto el bolígrafo, fijaos que en teoría mantener el bolígrafo a esta altura no requiere ningún trabajo. En teoría, uno dirá, ¿cuántas horas podrá aguantar así Miguel con el bolígrafo? ¿Por qué? Porque ahí el problema es que aquí también hay fuerzas musculares y ahí sí tengo el desplazamiento. Aquí, una vez que tengo el bolígrafo aquí, no hay desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, uno diría 0, por lo tanto, ningún trabajo. ¿Por qué se cansa uno? Porque realmente, salvo las cigüeñas, que esos tienen un mecanismo precisamente de anclaje, para que los músculos no estén continuamente aquí contrayéndose. O sea, que yo estoy gastando aquí energía. ¿De acuerdo? Porque las fuerzas, aquí hay un desplazamiento, pero eso es otro asunto. ¿Entendéis? O sea, yo he realizado un trabajo, tengo aquí el bolígrafo, ¿cómo se manifiesta? Si suelto el bolígrafo, naturalmente vuelve a caer y la energía que tenía el trabajo ha quedado almacenada. ¿En qué se manifiesta? En un aumento en la energía cinética del bolígrafo. ¿Entendéis? Vale. Puede ser, cuidado, positiva si es por arriba, pero negativa si es por abajo de la mesa, ¿no? No sé si eso ha contestado, Marta, a tu pregunta. Vale, pero ahora es que la distribución esta discreta es todavía más grande. Necesito traer una carga Q sub 3 a una posición, pues R3 del espacio.
Esto será R12, este R13, este R23. Vale, y vamos a preguntarnos entonces ahora el trabajo que necesito realizar para traer esta. Ahora ya las fuerzas que están actuando, desde que la traigo desde el infinito hasta allá, ya es la suma vectorial de 2, la que ejerce la 2 sobre la 3 y la 1 sobre la 3. Es decir, que tendría que hacer ahora, este sería el trabajo correspondiente a la... Para traer la 1, 0. Para traer la 2, lo que tengo ahí. Para traer la 3, necesitaré ver cómo es. Voy a ponerle subíndices 1, 2, perdón, no 1, 2, perdonad, 1, 3, 2, 3. La fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 por diferencial de L, si queréis aquí. Con un signo menos porque tengo que compensar cada una de ellas. Y esto es la energía que queda almacenada, el trabajo que estoy realizando, si quiero traer también la 3. En total, naturalmente, o sea, fijaos, el trabajo total será cada uno la suma de todos los términos. El primero es 0, el segundo es el otro. Eso, el siguiente paso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto nos queda si yo hago este cálculo? Pues uno diría, pues vas a tener aquí 1, 4 pi epsilon sub 0. Entre la 1 y la 3, pues vas a tener Q1, Q3, R13, más 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, Q2, Q3, R23. ¿No? Tenemos eso. Esto puedo hacerlo para 4, para 5, para 6, para n. Sí. ¿Qué desaparece el signo negativo? No, no desaparece el signo. Al hacer la operación, no es que desaparezca, es que al hacer yo esta integral, el menos con otro menos, o sea, que se me va. Eso es lo mismo, lo único que os pido es el mismo cálculo que realicé a la hora de determinar el potencial electrostático de una carga. ¿De acuerdo? Miradlo y si no, me lo volvéis a decir y lo vuelvo a hacer. ¿Vale? Pero quiero que lo miréis primero y luego no hay ningún problema, me lo decís y lo vuelvo a repetir si es necesario, porque es importante. Pero miradlo primero. Vale, ahora la cuestión es el trabajo total que hemos realizado, es decir, la energía que está almacenada en la distribución de cargas, será total, había puesto 1, 2 más 3, es decir, que voy a sumar los términos con estas 3 y luego lo hago para n cargas. ¿Qué es lo que tenemos? Teníamos, vamos a sacarle factor común, teníamos Q1, Q2, R12, Q2, Q1, Q3, R13, Q2, Q3, R23. ¿No? Este es un 1. Uno podría hacer aquí, voy a hacerlo con 3 para que lo veáis mejor, luego con n cargas. Hombre, una regla mnemotécnica para poder realizar este cálculo sería a lo mejor, ¿no? Tú haces el sumatorio desde igual a 1 hasta 3, del sumatorio desde j igual a 1 hasta 3, con j distinto de i, de, bueno, el 1, 4 pi epsilon sub 0 fuera, de qi, qj, ri, j. R y j denota la distancia que hay entre las cargas I y J.
Entonces, tengo que tener mucho cuidado, naturalmente, en este doble sumatorio, que no tenga un RI, porque eso sería la distancia de una carga respecto a sí misma 0. Eso, como veis, no aparece aquí. No aparece R11, R22 o R33. Si uno coge esta expresión y dice, anda, ¿cuánto me sale? Vamos a probarlo, a ver qué es lo que saldría. 1 dividido por 4pi epsilon sub 0. Tendríamos, cuando i es igual a 1, tendríamos Q1, Q2, R12, más Q1, Q3, R13, más, vamos a ponernos por aquí abajo. Cuando y es igual a 2, tendríamos Q2, Q1, R21, más Q2, Q3, R23, más, ahora voy a por la tercera, tendríamos Q3, Q1, R31, ten en cuenta que R12 es igual a R21, es la distancia, etcétera. Más Q3, Q2, R32. Uno dice, bueno, lo mismo no es. Están duplicados los términos. Es el doble. Eso quiere decir que se puede arreglar muy bien la expresión poniendo por un medio. ¿Vale? Entonces, si es un medio, entonces ya tenemos justo lo que yo quería, que es la expresión que tenemos aquí arriba. Lo tenemos para 3, ahora ya simplemente, como veis es muy sencillo, voy a quito aquí el 3 y pongo un número de cargas n genérica. Es decir, puntuales, n cargas. La energía potencial asociada a esa distribución es, vamos a utilizar la letra, yo he puesto, fijaos, el trabajo, pero si quiero hablar de energía voy a utilizar la letra U, este es el trabajo que yo realizo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos un medio epsilon sub 0, sumatorio desde i igual a 1 hasta n, sumatorio desde j igual a 1 hasta n, con j distinto de i, de qi, qj, r y j. Esa es la energía que tenemos asociada en él. Por supuesto, entonces tenemos, pensad en las sustancias, por ejemplo, una sustancia cristalina, como os pone en el Purcell, en algún ejemplo no lo voy a hacer yo porque no tengo tanto interés en eso, pero si uno quiere ver, tenemos una sustancia, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Tenemos cloros y un sodio por ahí central, y esto es una estructura cristalina, significa un cristal es que se repite en el espacio, en todas las direcciones. Eso es un cristal. Un cristal no es un cristal. Eso para que quede, que salgáis de esta casa con esa pequeña cosa, no me metáis la pata. Hay dos cosas que pueden estar muy mal, que es decir que un cristal tenga una ventana es un cristal y que la corriente que sale del enchufe es corriente continua. Ambas cosas están prohibidas a partir de este momento. ¿Vale? Sí, no creáis que lo que acabo de decir, me estoy acordando de un compañero de colegio mayor en Zaragoza. Y ya estaba en segundo, Dios mío. Hasta los maños hacían esas cosas. Sí, sí.
no sé cómo salió en la conversación, me acuerdo que estábamos, no sé cómo normalmente no hablábamos de eso, o sea, pero no sé, nos preguntaríamos qué es lo que estaba viendo, yo qué sé, ni idea. Me acuerdo de eso, o sea, me ha quedado grabado a fuego, decir, digo, claro, como es alterna o no sé qué dice, pero lo que es corriente alterna, ostras, Pedro, digo, madre mía, ¿cómo andamos? Vale. Entonces tenemos una sustancia cristalina, ¿de acuerdo? Y el problema sería, ¿cuánta energía está almacenada en la estructura de ese cristal? Entonces tendríamos que hacer, si uno mira esto y estamos pensando, por si cogéis el puzzle, un milagro de esos, ¿no? Lo abrís, iba a decir, permitidme la broma, y uno cogéis el ejemplo de decir, claro, pero una sustancia cristalina en principio es infinita, ¿no? En todas las direcciones se está repitiendo. Entonces tendríamos que esos sumatorios tienden a infinito, pero bueno, la energía, el sumatorio de todos ellos puede ser un número finito. ¿De acuerdo? Vale. Esto en cuanto bueno, podríamos expresarlo en función del potencial, ¿no? Vamos a hacerlo. En función o sea, tengo esta expresión, voy a ponerla otra vez. La anterior, discreta, distribuciones discretas. Uy, qué potencial. O sea, si os dais cuenta, lo primero, si yo tengo aquí la carga 1, volvamos al principio, la carga 1 no me cuesta ningún trabajo, traer la carga 2, ¿cuánto trabajo era? 1, 4pi epsilon sub 0, ¿y qué teníamos ahí? Q1, Q2 dividido por R12. Bueno, si yo saco aquí factor común, todo eso, por así decirlo, me fijo en ese término ¿a qué corresponde? Al potencial electrostático debido a la carga 1 en el espacio, a una distancia R12 de la carga 1. Es decir, que tendríamos aquí Q2 por el potencial que está creando la carga 1. ¿No? ¿Lo has visto, José, o no? El potencial electrostático de una carga puntual. Lo voy a denotar con la letra Φ. ¿Cuánto era eso? K, o 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, que es lo que estamos usando ahora. Son constantes. ¿Y ahora qué es lo que teníamos aquí? Teníamos de una carga puntual Q dividido por R. KQ dividido por R. Ese es el potencial a una distancia R de esa carga. Y ahora yo estoy utilizando esta expresión. Ahora digo, bueno, el potencial que crea la carga 1 en una posición que es la R1. ¿No? Es esta expresión que tengo yo ahí, ¿no? ¿O no? En el radio estás metiendo ya la carga 2, ¿no? No, ahí ya entiendo por dónde. Es a una distancia R12 de la carga 1. Sí, donde voy a colocar la carga 2, pero no estoy metiendo la carga 2, sino a una distancia R12. ¿Vale? De tal manera que, que esto sería, es lo único que intento ver. Veis que este es el potencial electrostático de la carga 1, debido a la carga 1, a una distancia R12 de la carga 1. Y lo que está poniendo esa expresión es simplemente que la energía potencial electrostática va a ser entonces el potencial, debido a la carga 1, por el valor de la carga 2 que estamos poniendo en esa posición del espacio. Es decir, que tenemos una relación entre la energía potencial electrostática en estas dos cargas y el potencial electrostático. De hecho, uno podría decir, anda, qué curioso, qué bien.
¿Cómo podría yo determinar el potencial experimentalmente? Fijaos. Sin preocuparme por el campo. Fijaos, porque uno dice, primero calculas el campo electrostático y luego haces la cuenta. No, yo estoy diciendo, saltándome lo del campo electrostático. Cojo la carga desde el infinito, habría que suficientemente lejos, y mido con un aparato cuánto trabajo, cuánta energía necesito yo gastar, qué trabajo para colocar la carga a una distancia de la primera. Eso me está dando el potencial. Si lo divido por la carga. A ver, repito, experimentalmente yo tengo ya una carga 1 en el espacio y ahora digo, voy a medir cuánto trabajo me cuesta traer la carga 2 a una determinada posición. Eso lo puedo hacer en un experimento, ¿eh? ¿Entendido? Mido cuánto es la energía que tengo que gastar, el trabajo que estoy realizando. ¿Me entiendes? Vale, muy bien. Y ahora digo, si divido esa cantidad por la carga, Q sub 2 que estoy trayendo, eso lo que me está dando es precisamente el potencial electrostático en esa posición debido a la carga 1. Considerando que el potencial es 0 cuando están infinitamente alejados. ¿Vale? Como veis, la energía potencial, el potencial, está definido, fijaos, como diferencias. Lo que definimos son las diferencias de potencial, las diferencias de energía potencial. Por eso, siempre hablamos, cuando nos preguntan cuál es la diferencia de energía potencial, por ejemplo, gravitatoria, entre esta posición del bolígrafo y esta posición cuando se encuentra, uno dice, pues MGH, la diferencia de altura, ¿no? Esa es la diferencia de energía potencial entre ambas posiciones. Siempre lo que está definido es la diferencia de energía potencial, la diferencia de potencial. Os recuerdo que definíamos entre dos posiciones, ahora no es la carga, ¿eh? Si queréis utilizar A y B entre dos posiciones, para no confundir lo que estaba. Esto es un recordatorio de lo que dije el otro día, ¿eh? Lo que está definido es esto, ¿cómo era? Menos entre la posición A y B de por diferencial de L. Eso es lo que está definido. La diferencia. Y lo que decíamos entonces era que uno podía tomar una referencia. Es decir, que si a mí me dicen cuánto vale el potencial en la posición B, esto que estoy haciendo es lo mismo para la energía potencial. O sea que es igualmente vale. B. Naturalmente, menos. Esto, es decir, que yo puedo relacionar cómo es el potencial, o la energía potencial en un punto, con la que hay en otro punto. Y era ese momento cuando teníamos cargas puntuales o distribuciones restringidas en el espacio, cuando uno dice, es muy normal, es lo normal, no es que sea muy normal, lo normal es asociar como potencial 0 cuando la distancia, cuando el punto se encuentra infinitamente alejado A y B, o sea, el punto A y el punto B están infinitamente alejados. Es decir, que uno dice 0 si A está en el infinito. Es decir, que si os fijáis en los ejercicios que expuse el otro día, mientras que para el martes era en el disco, ¿no? Con el agujero, decía cómo es el potencial, y ahí tenía que poner en el enunciado claramente cuál es la referencia. Y os decía, suponiendo que el potencial es 0 en el infinito. Si no añado eso, entonces cualquier valor sería válido en un punto determinado del espacio. ¿Lo entendéis? Tengo que decir, la referencia es esta. Respecto a esa referencia, ¿cómo es el potencial? ¿Cómo es la energía potencial gravitatoria? ¿Cómo es? En el caso del problema del miércoles,
Ahí lo que ponía era la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahí no tenía que dar ninguna referencia. Ahí no tengo que decir, considerando que el potencial es cero en el infinito, no. Como si es otra cosa. El resultado es el mismo. Pensadlo, para estas cosas hay que meditarlas, verlas, estudiarlas. Y luego preguntar lo que no se entiende. ¿De acuerdo? Algo de trabajo, nunca mejor dicho, tenéis que hacer también vosotros por vuestra parte. Tenéis que poner, no es sencillo. ¿Vale? Téntalo y me vuelves a preguntármelo, si no, José. Bien, pero estábamos volviendo otra vez, o sea, esto era un recordatorio de lo que teníamos para el potencial, debido a que yo ponía aquí la energía potencial electrostática. Y había puesto aquí 1 dividido por... Cuando tenía solo esas dos cargas, la 1 y la 2, y teníamos aquí R1, 2, y yo decía, todo esto es, por fin, ¿no? Bueno, y ahora si pasamos al caso, el paso siguiente, que eran las tres cargas, ¿qué expresión teníamos para? Teníamos 1 medio, 4pi epsilon sub 0, con j distinto de i, de qi, qj dividido por r y j. Vale. ¿Puedo hacer una cosa similar? Sí, no hay ningún problema. Esto, el qi, lo puedo sacar del sumatorio j y ponerlo entre medias. Es decir, qi, sumatorio en j igual a 1 hasta 3, con j distinto de i, de qj ningún problema. Eso es válido sin ningún tipo de problema. Y ahora lo único que hay que esforzarse es ver, ¿y cuál es el significado físico? Bueno, voy a coger todo esto, con la constante de todo ese término. A ver, ¿qué pensáis? El potencial, pero con un poco más de... El potencial de... Hombre, potencial va a ser... Pero un poco más... ¿Potencial de quién? ¿Perdón? Es que no te lo he terminado de oír bien. ¿El potencial de J? No es una distribución continua. Es el potencial de todas las cargas salvo la I, en la posición que ocupa la carga I. Eso sí suena mejor. ¿De acuerdo? La carga J, ¿no? Es de todas salvo la carga I. Es decir, que tendríamos aquí un medio del sumatorio. Voy a ponerlo en otra pantalla. Un medio. Por fin, de todas, cuidado, del potencial de todas del resto. Voy a poner, yo creo que lo mejor es poner ese subíndice. Este es el potencial electrostático del resto de cargas, es decir, de todas, salvo la propia carga Q sub I. ¿En el qué punto? En el punto
que ocupa la carga Q sub I. Es decir, que esto lo podemos, ahora es el mismo juego que tenemos para 3, pero ya inmediatamente, si uno logra para la tercera ya, entonces tendríamos aquí, si tenemos n cargas, tenemos eso. Ah, ya está a punto de caramelo el asunto. Ahora es el momento de dar el salto a lo que sí alguno decía y ahora se le escapaba. Estamos trabajando con cargas. ¿Y qué ocurre si tienes una distribución continua de carga? Voy a enlazar aquí. Esta es la expresión mejor donde uno puede enlazar. Porque en el otro caso tiene un pequeño problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo son el doble sumatorio ese? Ahora vamos a pasar aquí. Si la distribución, y hacemos una pausa a continuación, es continua, si la distribución es continua, entonces tendríamos un medio. Claro, en una distribución continua, la carga Q sub I ya no es un valor finito, sino que lo que estoy considerando es cargas infinitesimales, es decir, Q sub I pasa a ser diferencial de Q. Y el sumatorio pasa a ser una integral. Estoy barriendo sobre toda la carga, de tal manera que entonces me quedaría ese sería en toda la distribución. Esta integral puede ser, depende de cómo sea, si es de volumen, superficial o de línea, dependiendo de cómo es la distribución. Por eso solo pongo un signo de integral, ¿no? Voy a poner aquí. ¿De acuerdo? O sea, que puede ser una triple integral en un volumen, en una superficie o incluso de línea. Dependiendo de cómo es la relación, si es de volumen, tendríamos entonces ρ, densidad volumétrica de carga, por diferencial de volumen, o bien sigma por diferencial de S, o bien, en el caso anterior, final de línea, pues tendríamos diferencial de L. Y ya tenemos entonces cuál es la energía asociada a esta distribución. Vamos a hacer ahora la pausa. Son 1 minuto, hay 7, volvemos a continuar.